Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, dé el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, tengan un excelente, bendecido día lleno del Espíritu Santo, lleno de la fortaleza del Padre, pero principalmente, mis queridos hermanos, llenos de humildad, lleno de misericordia y lleno de caridad. El día de hoy definitivamente se nos está entregando un evangelio de los más fuertes que pueden existir. Y te voy a decir por qué, mi querido hermano. Porque muchas de las veces nosotros tenemos apegos a las cosas materiales. Y lamentablemente, cuando nosotros tenemos estos apegos, nos olvidamos de la parte espiritual. Nos olvidamos de lo que verdaderamente importa para ese plan de salvación. Como le pasó a este joven rico que se acerca con el maestro y le dice: Maestro, ¿qué necesito para encontrar el reino de los cielos? Para formar parte de él. Él ya se estaba adelantando a un propósito. Él ya se estaba adelantando a lo que venía, ¿sí? Y cuando Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres, el joven rico se entristeció porque él creía que con el solo hecho de cumplir los mandamientos al pie de la letra, con eso ya estaba salvándose, con eso ya estaba cumpliendo. Pero muchas de las veces, mis queridos hermanos, venimos a este plano a solo cumplir, pero nos olvidamos realmente de lo que nos va a dar ese plan de salvación, de lo que verdaderamente nos va a permitir tener ese encuentro con Dios, y que es el desapego de las cosas materiales. Jesús se lo estaba diciendo al joven de manera metafórica. Yo te puedo garantizar que a Jesús y a Dios Padre no le gusta que vivamos con limitaciones, pero lo que sí le gusta es que en el momento que se nos pide entregar algo que no nos pertenece, algo que Dios nos está dando justamente para vivir plenos y felices en esta tierra, es en el momento en el cual volteamos y vemos esas cosas materiales. Recuerda, mi querido hermano, que el día que te vayas, el día que Dios te llame a cuentas, no te vas a llevar absolutamente nada. ¿Sabes qué es lo único que te vas a llevar? Tus enseñanzas, tus aprendizajes, tus buenas obras, tus buenas acciones. Y realmente eso es lo que va a permitir, mi querido hermano, que encuentres la gracia de Dios. Lastimosamente, mi querido hermano, como dice Jesús, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de los cielos. Que es más posible que un camello entre en el ojo de una aguja. Fíjate, mi querido hermano, es algo tan real. Yo conozco muchas personas que son ricos de manera monetaria y son personas sencillas, pero conozco pobres, mi querido hermano, que a veces se comportan peor que estas personas. Conozco pobres que definitivamente a veces pierden de lado las cosas que verdaderamente importan. Y también conozco ricos que le dan ese lugar y ese centro a Dios, y que sus riquezas la utilizan para ayudar a las demás personas, para hacer obras de caridad. Y esto te habla de un desapego de las cosas materiales. Eso te habla, mi querido hermano, que es lo que tenemos que verdaderamente hacer. Realmente, mi querido hermano, que la pobreza no solamente sea en la parte monetaria, sino importa más la pobreza
en la parte del espíritu. Tenemos que cuidar que nuestro espíritu sea rico, que nuestro espíritu esté fortalecido. ¿Cómo lo voy a lograr? Haciendo grandes obras por todas aquellas personas que me rodean. Incluso, mi querido hermano, tengas o no tengas, siempre trata de ver por los demás, siempre trata de actuar por los demás. Y te puedo garantizar, mi querido hermano, que Dios todo te lo toma en cuenta. Si a lo mejor aquí en este mundo alguien no te lo tomó en cuenta, o te defraudó, o no valoró todos los esfuerzos que tú hiciste para ayudarlo, mi querido hermano, no te aflijas, Dios ya te lo tomó en cuenta. Y realmente eso es lo que nos debe de importar, realmente eso es lo que nos debe de permitir vivir en paz y vivir en gracia, porque hay situaciones y hay cosas que nos quitan ese camino y esa fortaleza, que no nos permiten, mi querido hermano, ver con claridad. Permitámonos, mi querido hermano, que nuestro espíritu se encuentre regocijado, que podamos disfrutar de cada sitio y cada lugar en el que nosotros nos encontremos. Que cuando lleguemos con el Maestro, mi querido hermano, para preguntarle ¿qué necesito para el reino de los cielos? Pues que realmente, mi querido hermano, nuestro Maestro Jesús diga: mi querido hijo, ya lo estás haciendo, ya lo estás cumpliendo, porque tu forma de actuar, tu forma de vivir es justamente lo que yo necesitaba para poderte dar ese plan de salvación. Y que no te tenga que, en este caso, cuestionar como le cuestionó ese joven. De nada te sirve, mi querido hermano, aprenderte todos los versículos de la Biblia si no los pones en práctica. De nada te sirve aprenderte todas las oraciones si no las meditas. De nada te sirve, mi querido hermano, el decir: yo estoy haciendo todos los mandamientos, cumpliendo todos los mandamientos de la ley de Dios, si realmente, mi querido hermano, no estás cumpliendo con el que verdaderamente importa, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque ahí es donde está ese plan de salvación, amando al otro como Cristo nos amó. Cristo nos amó incluso al grado de llegar a la cruz por todos y cada uno de nosotros, por dar su vida por cada uno de nosotros. Cristo nos amó a tal grado que no le importó, ahora sí que infringir en varias reglas que para los fariseos en ese momento se tenían que seguir, y que esas reglas en ocasiones no eran misericordiosas hacia las demás personas, pero Cristo las hizo misericordiosas, Cristo las fortaleció. Cristo no vino a abolir la ley, Cristo vino a darle plenitud a la ley, y eso es lo que nos va a permitir, mis queridos hermanos, encontrar el verdadero plan de salvación. Por eso dice: Maestro, todo eso lo ha cumplido desde muy joven. Imagínate, él lo hacía por determinación, él lo hacía porque a lo mejor sus padres le pedían que las cumpliera, no por convicción. Y muchas de las veces nosotros llevamos a nuestros hijos obligados a misa. Los llevamos, mi querido hermano, porque así se nos enseñó desde la niñez. Nos enseñamos a cumplir los mandamientos. Pero ¿sabes qué es lo que nos hace falta enseñarles? A vivir en plenitud el camino de Dios. Eso es lo que verdaderamente les va a permitir ser plenos y ser felices. Y si el día de hoy, mi querido hermano, tú te sientes forzado por alguna situación, sea cual sea, no lo hagas, mi querido hermano, porque realmente dice por ahí la palabra de Dios: o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomito. De nada te sirve, mi querido hermano, ir al templo, darte golpes de pecho, si sales y juzgas a tu hermano, si sales y criticas a tu hermano. Cuando verdaderamente empiezas un camino de conversión, lo primero que tienes que hacer es ver con misericordia al otro, es amarlo, es aceptarlo, sea como sea, actúe como actúe. Tú no tienes por qué juzgarlo. Para eso se va a encargar Dios, y créeme, Dios no juzga, Dios ama, Dios abraza. Y en el momento que sus hijos se acercan, en ese momento Dios los cobija, Dios les permite ese camino de salvación y de santidad. Pues que realmente, mi querido hermano, esto nos permita ver a nuestros hermanos con caridad y empezar a darle plenitud a los mandamientos y a la ley de Dios, y darle plenitud a la palabra de Dios, y que cada vez que le recibamos lo aceptemos con tanto amor, lo aceptemos con tanta fe, lo aceptamos con tanta vocación y lo aceptemos con tanta advocación, que en algún momento, mi querido hermano, eso nos lleve a la santidad. Eso es lo que permitió a todos los santos, encontrar ese camino, trazarlo y ser ejemplo para nosotros. Pues el día de hoy, mi querido hermano, conviértete en un santo para la iglesia y sé un ejemplo para todas aquellas personas que te rodean. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente. Que la paz de Dios se encuentre en tu familia, en tu hogar. Así sea. Paz y bien.